¿Qué le pasa a Javier? Dímelo de una vez. La voz de Sofía, afilada y cargada de una impaciencia que conocía demasiado bien, atravesó la extraña niebla que envolvía mi mente. Parpadeé, y el mundo volvió a enfocarse con una claridad dolorosa. Las paredes de un blanco estéril, el penetrante olor a antiséptico que se adhería a todo, mi propia bata de médico. Estaba en mi consultorio. En el hospital. El calendario en mi escritorio marcaba una fecha que se había grabado a fuego en mi memoria. Era verdad. De alguna manera incomprensible, había regresado. El universo, o alguna fuerza desesperada, me había concedido una segunda oportunidad, arrancándome de las garras de una muerte horrible para devolverme al día en que todo comenzó a desmoronarse. Arturo, ¿en qué demonios estás pensando? Te estoy hablando. Insistió Sofía, dando un paso adelante y empujándome ligeramente el hombro. Sus uñas, perfectamente cuidadas y pintadas de un rojo intenso, contrastaban con la palidez de su rostro, tenso por la preocupación. En su mano, apretaba con fuerza la carpeta que contenía los resultados de los análisis de sangre de Javier, su inseparable mejor amigo. Mi mirada se fijó en el papel, aunque no necesitaba leerlo. El diagnóstico estaba impreso en mi cerebro con la misma certeza que mi propio nombre, VIH positivo. SIDA. En mi otra vida, la vida que terminó entre llamas y traición, esta revelación fue la chispa que incendió mi mundo. Hoy, sería el agua que apagaría ese fuego antes de que pudiera empezar. No es tan grave, dije, y mi voz sonó con una calma antinatural, una calma forjada en el crisol del peor de los dolores. La practiqué mentalmente 1.000.000 de veces mientras ardía. Solo son algunas lesiones leves por el accidente. Con unos días de tratamiento y observación en el hospital, estará como nuevo. El alivio inundó el rostro de Sofía de una forma tan visible que fue casi física. Sus hombros se relajaron, soltó el aire que contenía y una sombra de sonrisa apareció en sus labios. Pero, como siempre, el alivio dio paso rápidamente a la irritación. Entonces, ¿por qué demonios tardaste tanto en decirlo? Casi me muero del susto. Pensé que era algo realmente serio. Arturo, te lo advierto, dijo, apuntándome con un dedo, Javier es mi mejor amigo, es como mi hermano. Ni se te ocurra hacerle algo sospechoso o tratarlo con menos cuidado solo porque no te cae bien. Le dediqué una sonrisa que no llegó a mis ojos. Una máscara de profesionalismo y resignación. No te preocupes. Recibirá la mejor atención. No lo haré. Se dio la vuelta y se marchó, sus tacones resonando en el pasillo con una urgencia que ya no era por miedo, sino por el deseo de ir a consolar a su amigo. Apenas se fue, el doctor Morales, un colega de mi departamento, asomó la cabeza por la puerta. Oye, Arturo, ¿no le contaste a tu novia que su amigo Javier tiene SIDA? Preguntó en voz baja, con genuina confusión. La acabo de ver en el pasillo, dándole de comer una sopa que le trajo. Estaba usando la misma cuchara para probarla a ella y luego dársela a él. Un escalofrío helado recorrió mi espalda, un eco fantasmal de la preocupación que una vez sentí. Pero lo aplasté. La ley de confidencialidad paciente-médico es clara, Morales, respondí, mi tono era formal, distante. La condición de un paciente es privada. No podemos revelarla a nadie sin su consentimiento explícito. Morales me miró, perplejo. Pero, hombre, es Sofía. Es tu prometida. Lo era, dije, y las palabras salieron como un susurro hueco, el epitafio de una vida que ya no existía. Ya no. Jamás podría olvidar. En mi vida anterior, mi estúpida y noble vida anterior, le conté la verdad esa misma tarde. La llevé a la cafetería, le tomé las manos y, con el corazón en un puño, le expliqué los riesgos, la necesidad de que ella también se hiciera pruebas. Su reacción no fue de gratitud, ni de miedo por su propia salud. Fue una bofetada. Una que resonó en el silencio de la cafetería y me dejó la mejilla ardiendo de dolor y humillación. «Eres un monstruo celoso», me gritó, mientras todos nos miraban. «Inventas una enfermedad terrible solo para separarme de mi mejor amigo». Esa fue mi recompensa por preocuparme.
Esta vez, la única persona por la que me preocuparía sería yo mismo. El recuerdo de esa humillación pública fue el combustible que necesitaba. El resto de la tarde, me moví con una determinación fría y metódica. Primero, llamé a los padres de Sofía. Su madre contestó, su voz cálida y alegre como siempre. Arturo, querido. ¿Cómo estás? ¿Sofía está contigo? Buenas tardes, señora. No, Sofía está en el hospital. La llamo por un asunto serio, dije, mi tono no dejaba lugar a la cordialidad. Quería informarles personalmente que he decidido romper mi compromiso con Sofía. La relación ha terminado. Hubo un silencio de impacto al otro lado de la línea. Pero, ¿qué dices, hijo? ¿Qué pasó? ¿Pelearon? Son cosas de pareja, se arreglan, no, señora. No hay nada que arreglar. Es una decisión definitiva. Les pido disculpas por cualquier inconveniente, pero no me casaré con su hija. Colgué antes de que pudieran protestar más. Sabía que era un movimiento cruel, pero necesario. Tenía que cortar todos los lazos y hacerlo de la forma más rápida y decisiva posible. Como era de esperar, no pasaron ni 10 minutos antes de que mi teléfono sonara con la furia de un avispón. Era Sofía. ¿Cómo te atreves, Arturo Mendoza? Gritó tan fuerte que tuve que apartar el teléfono de mi oído. Llamar a mis padres para romper nuestro compromiso. ¿Todo porque cuidé a Javier un día? No es por eso, Sofía, respondí, mi voz era un témpano de hielo. Es porque finalmente veo las cosas con claridad. Simplemente creo que tú y Javier hacen una pareja maravillosa. Se merecen estar juntos, y yo no quiero ser un obstáculo en su felicidad. Así que, con toda la generosidad de mi corazón, me hago a un lado. Después de todo, ella pasaba cada minuto libre con él, atendiendo cada uno de sus caprichos. Sería casi un milagro que no se contagiara. Tenía que alejarme de esa bomba de tiempo biológica y emocional. ¿Estás loco? Bien, como quieras. Lárgate. Pero no te atrevas a volver arrastrándote y suplicando que te perdone. Chilló. No lo haré, aseguré. Les deseo a ti y a Javier una vida larga y feliz juntos. Y colgué. Fue la primera vez en nuestra relación de 5 años que le colgaba el teléfono. Mi pantalla se iluminó con una avalancha de mensajes de texto, cada uno más furioso y lleno de insultos que el anterior. Los leí sin emoción, como si fueran de una extraña, y luego bloqueé su número. Unos minutos más tarde, un nuevo mensaje de un número desconocido: no pagaste la factura del hospital de Javier. ¿Qué te pasa? Por supuesto. Durante años, me había lavado el cerebro para que creyera que su amistad era pura e inocente, y yo, el tonto enamorado, siempre terminaba cubriendo los gastos médicos y los caprichos de Javier. Se habían acostumbrado a mi billetera. ¡Qué idiota fui! Al día siguiente, la puerta de mi consultorio se abrió de golpe. Sofía entró, seguida por un Javier que caminaba con una cojera exagerada y una expresión de mártir. «Dame dinero», exigió Sofía, sin preámbulos, extendiendo la mano. Su actitud era la de alguien que cobra una deuda, no la de quien pide un favor. «Sofía, ¿ya lo olvidaste? Terminamos ayer. No tenemos ninguna relación». «No te debo nada», dije, reclinándome en mi silla. «Arturo, no seas así. ¿Cómo pudiste terminar con ella? ¿Acaso nos viste haciendo algo malo?». Intervino Javier, con esa voz suave y lastimera que usaba para manipular a Sofía. Siempre fingía ser la víctima inocente. «Sí, es por ti», respondí, mirándolo directamente a los ojos, disfrutando de la sorpresa que cruzó su rostro. «Ustedes dos se gustan, ¿no es evidente? Así que los dejo ser felices. Ahora, el hombre que debe darle dinero a Sofía y cuidar de ella eres tú, no yo». El rostro de Sofía pasó del blanco al rojo en segundos. «Eres un imbécil, Arturo. Ahora juegas a hacerte el interesante para que vuelva contigo. Pues déjame decirte que solo logras que te odie más». Escupió las palabras con veneno. Agarró a Javier del brazo y se lo llevó.
Tal como esperaba, no pasó mucho tiempo antes de que la jefa de enfermeras me informara de una queja formal en mi contra por actitud hostil y de un escándalo en el pasillo de urgencias. Fui a ver. Allí estaba Sofía, sentada en el suelo, con el maquillaje corrido por lágrimas de cocodrilo, gritando a todo pulmón. Javier estaba a su lado, consolándola y mirando a todos con ojos de perro apaleado. El doctor Mendoza nos trató de forma inhumana. Sollozaba para la audiencia que se había congregado. Solo le preguntamos por una duda médica y nos gritó que nos largáramos. Y yo soy su prometida. Y quiero ver al director del hospital ahora mismo. En mi vida pasada, esta escena fue el inicio de mi linchamiento público. Esta vez, era el acto final de mi liberación. Con una calma que desconcertó a todos, saqué mi teléfono, llamé a seguridad para que retuvieran a la pareja y le pedí a la jefa de enfermeras que convocara al director administrativo. No se preocupen, dije en voz alta y clara para que todos escucharan. Afortunadamente, mi consultorio tiene cámaras de seguridad. Creo que las grabaciones aclararán perfectamente esta lamentable confusión. La cara de Sofía perdió todo el color. El show había terminado. El silencio que siguió a mi declaración fue denso, casi palpable. La multitud, que antes miraba con una mezcla de curiosidad y lástima por Sofía, ahora me observaba a mí, luego a ella, tratando de conectar las piezas. La expresión de pánico en el rostro de Sofía fue toda la confirmación que necesitaban. La farsa se había desmoronado. El director llegó, vio la grabación que le presenté en mi oficina, y aunque tuvo que mantener una fachada de neutralidad, sus disculpas hacia mí fueron sinceras. A Sofía y a Javier se les prohibió la entrada al hospital. De vuelta en la soledad de mi consultorio, me dejé caer en mi silla. No sentí triunfo, ni satisfacción. Solo un profundo y abrumador cansancio. Un agotamiento que no era físico, sino del alma. Durante 5 años, mi vida había girado en torno a Sofía, a sus estados de ánimo, a sus dramas, a su versión de la realidad. Había amado una construcción, una idea de mujer que nunca existió realmente, ignorando las innumerables señales de advertencia, las pequeñas mentiras, la evidente manipulación de Javier. Ese amor ciego casi me cuesta la vida. Ahora, con los ojos finalmente abiertos, solo quería paz. Quería recuperar el control de mi propia narrativa. Tomé mi teléfono. La primera llamada fue a un agente inmobiliario que un colega me había recomendado. Buenas tardes. Habla el doctor Arturo Mendoza. Quiero poner a la venta mi casa en la colonia Roma de forma inmediata. Urge. No me importa negociar el precio, solo quiero que se venda rápido. La segunda fue a mi correo electrónico. Redacté mi renuncia. No di explicaciones vagas. Fui honesto. Debido a una serie de incidentes personales que involucran una acusación falsa y difamatoria en las instalaciones del hospital, he decidido que lo mejor para mi bienestar mental y mi seguridad es buscar un nuevo comienzo en otro lugar. Presioné enviar y sentí como si una cadena invisible se rompiera. Los siguientes 15 días fueron un torbellino de actividad febril. Empaqué mi vida en cajas. Pero no toda mi vida. Solo lo esencial, mis libros de medicina, algo de ropa, documentos importantes. El resto, lo vendí o lo doné. Los muebles que habíamos comprado juntos, la vajilla que su madre nos regaló, las fotos de nuestros viajes. Cada objeto era un ancla que me ataba a un pasado tóxico, y me deshice de ellos con una ferocidad casi ritual. Sofía intentó contactarme desde docenas de números diferentes. Nunca contesté. El día que firmé la venta de la casa y entregué las llaves, me permití un último vistazo. Esa fachada, que alguna vez representó mis sueños de un futuro, un hogar, una familia, ahora me parecía la entrada a una prisión dorada. Una prisión que yo mismo había ayudado a construir con mi negación y mi esperanza infundada. Subí a mi auto, un vehículo que ahora se sentía completamente mío, y arranqué el motor. Puse rumbo al oeste, sin un destino fijo. Solo una regla, no mirar atrás. La monstruosa y caótica Ciudad de México, la ciudad que me vio crecer, formarme como médico y casi destruirme como hombre, se fue haciendo pequeña en el espejo retrovisor hasta desaparecer.
Conduje durante horas, con la música como única compañía. El paisaje urbano dio paso a las autopistas y luego a los campos semiáridos del Bajío. En algún momento, vi un letrero que decía Querétaro. Recordé haber leído que era una ciudad histórica, próspera y, sobre todo, más tranquila. Aquí, pensé. Aquí puedo empezar de nuevo. Encontrar un departamento fue fácil. Un lugar sencillo, sin amueblar, en un barrio de clase media con una vista decente a una calle arbolada. No tenía historia, ni buena ni mala. Era un lienzo en blanco. Mi lienzo en blanco. Dejé las pocas maletas en medio de la sala y me quedé de pie, respirando el aire polvoriento del espacio vacío. Por primera vez en años, sentí que podía respirar sin que un peso invisible me oprimiera el pecho. Mi nueva vida profesional comenzó en la sala de emergencias de uno de los hospitales más grandes de la ciudad. El ritmo era frenético, implacable. Me sumergí en el trabajo como un hombre que se ahoga se aferra a una balsa. El caos me mantenía enfocado. Pero la noche era otra historia. Era entonces cuando los demonios salían a jugar. Las pesadillas eran recurrentes y vívidas. El olor a quemado, el calor infernal en mi piel, el sonido de mi propia carne chisporroteando y, siempre, la risa helada de Sofía como banda sonora. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón martillando contra mis costillas, desorientado y aterrorizado. Durante el día, mis manos, las manos de un cirujano, a veces temblaban tan sutilmente que solo yo podía notarlo. Pero lo notaba. El doctor Rivera, mi nuevo jefe, un hombre de pocas palabras pero de una agudeza visual implacable, también lo notó. Un día, después de un turno particularmente agotador, me llamó a su oficina. «Siéntate, Mendoza», dijo, señalando una silla. Su oficina era austera, funcional. «Eres un excelente médico. Tu currículum es impecable y te he visto trabajar. Tienes buenas manos y una mente rápida. Pero hay algo que no encaja. Pareces un fantasma. Estás aquí, pero tu mente está a 1000 kilómetros de distancia. En esta línea de trabajo, esa distracción puede matar a alguien». Abrí la boca para defenderme, para inventar una excusa, pero me detuve. No tenía caso mentir. Todos cargamos con algo, hijo, continuó, su tono se suavizó un poco. He visto a muchos buenos médicos romperse porque creen que pueden cargar con todo solos. Se lo tragan, lo entierran, hasta que un día explotan. Y la explosión siempre es fea. No sé qué te pasó en la Ciudad de México, y no voy a preguntar. Pero si no buscas ayuda para enfrentar lo que sea que te está carcomiendo, te va a destruir. Y no pienso permitir que un médico con tu talento se vaya por el desagüe. Sus palabras, directas y desprovistas de lástima, me golpearon con la fuerza de una verdad innegable. Tómate la noche libre. Y mañana, haz algo al respecto. Esa noche, no fui a mi departamento. Caminé sin rumbo por las calles del centro histórico de Querétaro, observando a las familias, a las parejas, a la gente viviendo sus vidas normales. Me sentí como un espectador de otro planeta. Mi paseo me llevó frente a un edificio antiguo de cantera rosa. Un discreto letrero de latón decía, Centro de Salud Mental y Bienestar Emocional. Me quedé paralizado. Mi orgullo, mi formación como médico que se supone debe curar y no ser curado, me gritaba que diera media vuelta. Pero la imagen del fuego, el recuerdo de mis manos temblando, la voz de Rivera, todo pesaba más. Con el corazón en la garganta, empujé la pesada puerta de madera y entré. El interior del centro no se parecía en nada a un hospital. No había olores clínicos ni una iluminación fluorescente que sacara lo peor de cada rostro. En su lugar, había paredes de colores cálidos, muebles cómodos de madera, y una atmósfera de calma que, de alguna manera, hacía que la rendición se sintiera menos como una derrota y más como un respiro. Aún así, cada paso hacia el mostrador de recepción se sentía como caminar con botas de plomo. Buenas noches, mi voz salió más ronca de lo que esperaba. Me gustaría programar una consulta. La recepcionista, una mujer de mediana edad con una sonrisa que parecía genuinamente amable, me pasó una tableta con un formulario digital sin hacer preguntas.
claro que sí. Por favor, llene esto cuando se sienta listo. Me senté en un sillón apartado, lejos de las otras dos personas en la sala de espera. Miré la pantalla. Nombre, Arturo Mendoza. Edad, 32. Profesión, médico. Luego, la pregunta que me había estado atormentando, motivo principal de la consulta. ¿Qué podía escribir? Mi ex prometida intentó asesinarme después de arruinar mi carrera porque la alerté de que su mejor amigo tenía SIDA. ¿Tengo pesadillas en las que ardo vivo mientras ella se ríe? Sonaba a locura. Después de lo que parecieron horas, mis dedos teclearon lentamente 3 palabras que apenas rozaban la superficie del infierno que había vivido: ansiedad, insomnio, estrés postraumático. Conseguí una cita para la tarde siguiente con una tal doctora Lucía Valdés. La oficina de la doctora Valdés era un santuario de tranquilidad. Una pared estaba cubierta por una biblioteca que iba del suelo al techo, llena no solo de textos de psicología, sino también de novelas, poesía y arte. La luz era suave, proveniente de una lámpara de pie. Ella estaba sentada en una butaca, no detrás de un escritorio imponente. Era una mujer de unos 50 y tantos, con el cabello plateado recogido en un moño informal y unos ojos que parecían contener una profunda sabiduría y una paciencia infinita. Bienvenido, Arturo, dijo, su voz era tan serena como el entorno. Por favor, siéntate donde te sientas más cómodo. Elegí el sofá de cuero, que se hundió ligeramente bajo mi peso. Se sentía como confesar, y yo ni siquiera era religioso. Entonces, cuéntame. ¿Qué te trae por aquí? Dijo, iniciando la conversación de forma abierta. El silencio se extendió. Mi mente era un torbellino de defensas. Soy médico, sé cómo funciona esto. No necesito que un extraño analice mi vida. Solo necesito dormir mejor. No estoy seguro de que esto vaya a servir de algo, admití finalmente, con la mirada fija en un punto de la alfombra. Francamente, no soy el tipo de persona que hace esto. ¿Hacer qué exactamente? Preguntó ella, con genuino interés. Hablar. Quejarse de sus problemas. Se supone que debo solucionarlos, no tenerlos. Entiendo. La profesión médica puede ser muy exigente en ese aspecto. Pero los médicos también son humanos, Arturo. ¿Qué es lo que te impide dormir? Bajé la vista. Las palabras eran difíciles de encontrar. Tengo pesadillas. Sobre un incendio. ¿Estuviste en un incendio? Asentí. ¿Fue un accidente? La pregunta era simple, pero la respuesta era un abismo. Negué lentamente con la cabeza. La doctora Valdés no mostró sorpresa, ni lástima, ni juicio. Simplemente asintió, dándome el espacio para continuar si así lo deseaba. Y ese espacio, esa ausencia de reacción, fue lo que me desarmó. Parece que llevas una carga muy pesada desde hace mucho tiempo. Una risa amarga y seca escapó de mis labios. Es lo único que he sabido hacer últimamente. Cargar con ella. ¿Y te ha funcionado ser el único que la carga? Esa pregunta. Esa simple pregunta fue la llave que abrió la compuerta. Y todo se desbordó. Las palabras salieron atropelladamente, sin orden, una avalancha de dolor, rabia y confusión. Le conté todo. Le hablé de Sofía, de mi amor ciego por ella. Le hablé de Javier y su manipulación encubierta. Le conté sobre el diagnóstico, mi dilema, la bofetada, la campaña de difamación, la pérdida de mi carrera, de mi reputación, de mi hogar. Y finalmente, le conté sobre el fuego, sobre su voz fría diciéndome que merecía morir. Cuando terminé, estaba temblando, con la respiración agitada, y por primera vez en años, sentí lágrimas calientes rodando por mis mejillas. Me sentí expuesto, vulnerable, destruido. La doctora Valdés me dejó recuperar el aliento. Luego, con una voz increíblemente suave, dijo las palabras que cambiarían el curso de mi recuperación. Gracias por confiarme tu historia, Arturo. Lo que me has descrito no es una historia de amor que salió mal. Lo que viviste fue un patrón clásico y severo de abuso emocional y narcisista.
No fue amor. Fue control. El término abuso me impactó. Yo era la víctima. No el tonto, no el débil. La víctima. No se trata de culparte por haberlo permitido, continuó. Las personas como Sofía son expertas en encontrar gente empática y leal para explotarla. Se trata de que entiendas la dinámica para que puedas sanar y asegurarte de que nunca más le entregues tu poder a nadie de esa manera. Tu lección más grande no es aprender a odiarla. Es aprender a valorarte a ti mismo por encima de la necesidad de ser amado por alguien que es incapaz de amar de verdad. Salí de esa sesión sintiéndome extrañamente ligero, como si le hubiera transferido una parte de esa carga insoportable. El camino hacia la recuperación sería largo, pero por primera vez, veía un camino. Las sesiones con la doctora Valdés se convirtieron en el ancla de mi semana. Lentamente, con su guía, comencé a desmantelar la arquitectura de mi trauma. Aprendí a identificar los patrones de pensamiento que me habían mantenido atrapado, a reconocer las banderas rojas que había ignorado tan convenientemente, y, lo más importante, a perdonarme a mí mismo. No por haber amado a Sofía, sino por haberme abandonado a mí en el proceso. El cambio no fue solo interno. En el hospital, mis colegas comenzaron a notar una diferencia. La tensión perpetua en mis hombros disminuyó. Mis manos se mantuvieron firmes. Incluso empecé a participar en las conversaciones casuales en la sala de descanso, compartiendo un café o una broma con Elena, la enfermera de lengua afilada y corazón de oro que me había mostrado una amabilidad silenciosa desde mi llegada. Vaya, vaya. El doctor fantasma finalmente ha decidido unirse al mundo de los vivos, me dijo un día, con una sonrisa burlona. No te acostumbres, le respondí, sonriendo de vuelta. Era una sonrisa genuina. Hacía mucho tiempo que no sentía una. El doctor Rivera, siempre observador, también lo notó. Una tarde, me detuvo en el pasillo. Mendoza, te ves mejor. Más presente. Me siento mejor, señor. Me alegra oírlo. Porque tengo algo para ti. Y esta vez no es una sugerencia, es una petición. Me extendió un folleto. Clínica comunitaria, la luz del mañana. Vamos un grupo de voluntarios del hospital 2 sábados al mes a las comunidades rurales de la sierra. Gente que no tiene nada. Ni dinero, ni acceso a un centro de salud. Nos vendría bien otro par de manos expertas. Y creo, añadió, mirándome directamente a los ojos, que a ti te vendría bien ver un tipo diferente de medicina. Mi primer impulso fue negarme. Los fines de semana eran mi santuario, mi tiempo para recargar y procesar. Pero las palabras de Rivera resonaron. Ver un tipo diferente de medicina. Quizás eso era exactamente lo que necesitaba. Cuenta conmigo, dije. El primer sábado fue una revelación. Condujimos durante casi 2 horas, subiendo por caminos de terracería hasta un pequeño pueblo enclavado entre las montañas. Montamos nuestra clínica improvisada en el patio de una escuela rural. La gente había estado esperando desde el amanecer. Había madres con bebés febriles, ancianos con dolores crónicos que nunca habían sido diagnosticados, trabajadores del campo con heridas infectadas. Aquí no había equipos de alta tecnología, ni laboratorios, ni especialistas a quienes referir los casos. Éramos solo nosotros, nuestro estetoscopio, nuestro ingenio y nuestra capacidad para escuchar. Por primera vez en años, sentí que mi profesión volvía a su esencia más pura, aliviar el sufrimiento humano. No había burocracia, no había políticas de hospital, solo la conexión directa y cruda entre médico y paciente. Atendí a una anciana llamada Doña Clara, cuya presión arterial estaba por las nubes. Le ajusté la medicación y le expliqué con paciencia la importancia de su dieta. Me agradeció con una bolsa de naranjas recién cortadas de su árbol. Luego, examiné a un niño de 6 años llamado Miguel, que tenía una infección de oído terrible. Mientras le recetaba un antibiótico, me miró con sus grandes ojos oscuros y me preguntó si yo era un mago, porque le había quitado el dolor. Ese día trabajé más duro que en cualquier turno de 24 horas en la ciudad, pero cuando el sol comenzó a ponerse detrás de las montañas y guardamos nuestros equipos, no me sentía agotado. Me sentía
lleno. Había encontrado algo que había perdido, el porqué. La razón por la que había decidido dedicar mi vida a la medicina en primer lugar. En el camino de regreso, mientras mis colegas dormitaban, miré por la ventana el paisaje que pasaba. La oscuridad de mi pasado no había desaparecido por completo, pero ya no era un abismo que amenazaba con tragarme. Ahora, era más como una sombra que caminaba detrás de mí, un recordatorio de lo lejos que había llegado. Y por primera vez, comencé a pensar que tal vez, solo tal vez, un futuro brillante era posible. Estaba redescubriendo mi propósito, y eso era un sentimiento más sanador que cualquier terapia. La clínica comunitaria se convirtió en una parte fundamental de mi nueva vida. Cada 2 sábados, el ritual de viajar a la sierra y sumergirme en el trabajo me recargaba de una manera que la rutina del hospital no podía. La gratitud en los ojos de la gente como Doña Clara y la risa del pequeño Miguel eran un bálsamo para heridas que ni siquiera sabía que tenía tan profundas. Comencé a sentirme parte de un equipo, una pequeña familia de renegados de la medicina que creían en hacer el bien por encima de todo. Una tarde, después de una jornada particularmente larga y polvorienta, el grupo decidió detenerse en un pequeño restaurante de carretera para cenar antes de regresar a Querétaro. Elena insistió en que me uniera a ellos. Vamos, Mendoza, deja de ser tan antisocial. Una cerveza no te matará. Probablemente. En un impulso que me sorprendió a mí mismo, acepté. El lugar era rústico y acogedor. Nos sentamos en una larga mesa de madera, y por primera vez en años, me permití relajarme en un entorno social, escuchando las bromas y las historias de mis compañeros. Fue entonces cuando la vi. Estaba sentada sola en una mesa en la esquina, cerca de una ventana que daba a la carretera oscura. Una laptop abierta proyectaba un brillo pálido sobre su rostro. Tenía el cabello oscuro y ligeramente desordenado, como si hubiera estado pasando las manos por él repetidamente. Su ceño estaba fruncido en una expresión de concentración tan intensa que parecía ajena a todo lo que la rodeaba. Había una taza de café a medio beber a su lado, claramente olvidada. Había algo en su aura, una mezcla de inteligencia y una especie de fuego contenido, que me resultó instantáneamente cautivador. La tierra llamando a Arturo, dijo Elena, siguiendo la dirección de mi mirada. ¿Ves algo que te gusta? Aparté la vista rápidamente, sintiendo un calor subir por mi cuello. No estaba mirando nada en particular. Claro que no, dijo ella, con una sonrisa pícara. Solo estabas estudiando intensamente a Emilia Reyes, la periodista. El nombre me sonó familiar. ¿Periodista? Sí. Y una de las buenas. No de las que buscan chismes. Escribe para un periódico nacional. Artículos de investigación, problemas sociales, ese tipo de cosas. De hecho, está haciendo un reportaje sobre la falta de servicios de salud en las comunidades rurales. Por eso la vemos tanto por aquí. Eso explicó por qué su rostro me resultaba conocido. La había visto de lejos un par de veces, con una cámara y una libreta, entrevistando a algunas de las personas que atendíamos. Justo en ese momento, como si sintiera mi mirada, levantó la vista de su pantalla y sus ojos se encontraron con los míos a través del salón. Fue solo un segundo, pero se sintió más largo. Su mirada no era coqueta ni tímida. Era directa, analítica, casi como si estuviera evaluándome. Me encontré sosteniendo su mirada, incapaz de apartarla. Luego, inclinó la cabeza en un gesto mínimo, un reconocimiento silencioso, antes de volver a su trabajo. No volvimos a cruzar miradas esa noche, pero la imagen de su rostro concentrado se quedó conmigo. En las semanas siguientes, nuestros caminos se cruzaron con más frecuencia. Un día, estaba en la cafetería del hospital revisando unos expedientes, y ella estaba en la mesa de al lado, entrevistando al doctor Rivera. Escuché fragmentos de su conversación, sus preguntas eran agudas, bien informadas, desafiantes. No era una simple reportera. Finalmente, una tarde en la clínica comunitaria, mientras yo organizaba el inventario de medicamentos, ella se acercó. Doctor Mendoza. Me giré, sorprendido por su proximidad. Señorita Reyes, respondí, asintiendo. Siempre tan formal,
murmuró con una media sonrisa. ¿Tiene un momento? No es una entrevista. Lo prometo. Dígame. Se apoyó contra una de las camionetas, cruzando los brazos. Lo he estado observando trabajar, dijo. Es diferente a los demás. ¿Diferente cómo? La mayoría de los médicos aquí son apasionados, ruidosos, paternalistas. Usted es, silencioso. Metódico. Pero hay una intensidad en la forma en que atiende a los pacientes, como si estuviera buscando algo más que solo un diagnóstico. Como si estuviera tratando de arreglar algo más que solo sus cuerpos. Su percepción era tan precisa que me dejó sin palabras. Solo hago mi trabajo lo mejor que puedo, dije, una respuesta evasiva. Esa es una respuesta de manual, doctor. Sé que viene de la Ciudad de México. Sé que dejó un puesto importante allí para venir a la sala de emergencias de Querétaro. La gente no hace eso sin una buena razón. A veces la gente solo necesita un cambio de aires. Ella sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Tal vez. O tal vez su historia es mucho más interesante de lo que deja ver. Y a mí me encantan las historias interesantes. Se alejó, dejándome con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Por primera vez desde Sofía, alguien había despertado mi curiosidad. Y eso, me di cuenta, era a la vez aterrador y extrañamente emocionante. 2 semanas después de esa conversación, el destino, o tal vez la propia Emilia, nos volvió a juntar. Era una noche de viernes, y yo estaba en el mismo café del hospital donde la había visto por primera vez con Rivera. Estaba agotado, mentalmente repasando un caso complicado. Un café solo a estas horas. O tuvo un mal día o está planeando trabajar toda la noche. Levanté la vista. Emilia estaba de pie junto a mi mesa, con su bolso colgado del hombro y una sonrisa cómplice. Un poco de ambas cosas, admití. ¿Le importa si me uno? Preguntó, señalando la silla vacía. Asentí, y ella se sentó. Hablamos durante más de 2 horas. Al principio, de temas triviales, del trabajo, de la ciudad. Pero Emilia tenía una habilidad única para hacer preguntas que iban directas al corazón de las cosas, sin ser invasiva. Y yo, por alguna razón, no me sentía a la defensiva con ella. Había una honestidad en su curiosidad, un respeto en su forma de escuchar. Entonces, dijo ella, después de un largo silencio cómodo, ¿me va a contar alguna vez esa historia interesante o tendré que investigarla yo misma? Solté una carcajada, la primera en mucho tiempo. No es una historia bonita, le advertí. Las mejores nunca lo son, respondió ella, seriamente. Y se lo conté. Todo. Desde el diagnóstico de Javier hasta la llamada a sus padres, desde la bofetada hasta el incendio. Hablé durante casi 1 hora sin parar, soltando el veneno y el dolor que aún quedaban dentro de mí. Emilia escuchó sin interrumpir, su expresión nunca cambió del interés empático. No hubo lástima en sus ojos, solo comprensión. Cuando terminé, me sentí completamente expuesto, pero también increíblemente liberado. Vaya, dijo suavemente. Sobreviviste a un huracán. No me extraña que te guste el silencio. Necesitas reconstruir. Sus palabras eran simples, pero perfectas. Ella no me veía como a un hombre roto, sino como a un superviviente. En ese momento, supe que Emilia Reyes era alguien especial. Nuestras conversaciones se hicieron frecuentes. Me ayudó a ver mi propia historia no como una tragedia, sino como el catalizador que me había obligado a convertirme en el hombre que soy ahora. Y fue durante una de esas charlas que una idea loca comenzó a tomar forma en mi mente. La clínica comunitaria es increíble, pero es una curita en una herida de bala, le dije un día. Dependemos de donaciones, de voluntarios. Lo que estas comunidades necesitan es algo permanente. Una clínica real, sostenible, que sea de ellos. La idea me obsesionó. Pasé noches en vela diseñando un plan de negocios, un modelo de atención de bajo costo. Se lo presenté al doctor Rivera. Escuchó pacientemente, y cuando terminé, me miró y dijo, es la idea más loca y brillante que he oído en años.
Necesitarás una fortuna y un milagro. Cuenta con mi ayuda para conseguir ambos. Emilia también se unió a la causa. Escribió una serie de artículos apasionados sobre nuestro proyecto, exponiendo la necesidad y dándole una visibilidad que nunca podríamos haber conseguido solos. Rivera usó sus contactos para conseguir reuniones con filántropos y fundaciones. Fue un año de trabajo agotador, de puertas cerradas y pequeñas victorias, de frustración y esperanza. Hoy, 2 años después de esa conversación en el café, estoy de pie frente a la Clínica Bienestar Comunitario. Ya no es un sueño en un papel. Es un edificio de ladrillo y cristal, con una sala de espera llena de gente, con un personal contratado de la propia comunidad. Es real. El sol del atardecer baña la ciudad con tonos dorados. La puerta de mi oficina se abre. Es Emilia. ¿Trabajando hasta tarde otra vez, doctor Mendoza? Dice, apoyándose en el marco de la puerta. Sonrío. Me levanto y la rodeo con mis brazos, inhalando su aroma familiar que se ha convertido en sinónimo de hogar. Admirando nuestro imperio, le corrijo. Vaya, qué humildad, se ríe ella, y su risa es la mejor música que conozco. Vamos a casa, susurro contra su cabello. Salimos juntos, y al pasar por la entrada principal, veo el letrero que lleva mi nombre como director. Mi pasado no me define. Lo que me define es esto, lo que construí de las cenizas. Lo que elegí ser. Y en este momento, con la mano de Emilia en la mía, y una vida por delante que es enteramente mía, sé, con una certeza absoluta, que finalmente lo he logrado. No solo he sobrevivido. He sanado. Y he encontrado una felicidad que nadie podrá arrebatarme jamás.